Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 152 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Héctor Muñoz y hoy estoy en la compañía de Esteban de la Vil. ¿Cómo estáis, Esteban? Hola, Héctor. Súper bien aquí, listos para peliculón mío hoy día. Muy bien, tal cual como dice Esteban, esta película la propuso él. Yo no sé si necesita sinopsis, vamos a hacerlo porque es tradición la sinopsis. Sí. Yo no sé si esta película necesita, estamos hablando de nada más y nada menos que Jurassic Park. Película de 1993 dirigida por Steven Spielberg. Y Esteban, la sinopsis es toda suya, sorpréndanos. Muy feliz del capítulo de hoy porque les aviso al tiro que Jurassic Park es una de mis películas favoritas de la vida. Bueno. Y para cualquier alma por ahí que no la ha visto, un pequeño resumen, ya que Jurassic Park es un parque temático creado por el multimillonario y excéntrico John Hammond, que consigue lo que yo y muchos otros pendejos ochenteros siempre quisieron ver, que era dinosaurios en carne y hueso. Para darle el visto bueno oficial al parque, se organiza como una marcha blanca con un abogado y otros expertos, entre ellos el matemático Ian Malcolm, el paleontólogo Alan Grant y la paleobotánica Ellie Sattler, que son interpretados respectivamente por Jeff Goldblum, Sam Neill y Laura Dern, por si no cachaba que tiene el medio cast. Sí. Y finalmente, tras unírseles los dos nietos de John Hammond, empiezan a liderarse los reptiles en la isla y esta película familiar se vuelve un thriller de tomo y lomo. Ya, entonces, como siempre aquí la pregunta de rigor es, bueno, ¿la viste, no la viste? ¿Cuántas veces la viste? Pero esta vez vamos a dejar, Esteban, cuéntanos entonces esa historia personal de por qué estamos hablando de esta película, porque ya adelantaste de que es una de tus películas favoritas, así que cuenta la intimidad con Jurassic Park. Para los que no lo saben, que son todos los que están escuchando, tengo 41 años y cuando chico, al igual que mucha gente, muchos cabros chicos de mi edad, alucinaba con los dinosaurios, rayaba, me gustaban los libros, me gustaba dibujar la weá, quería ser paleontólogo en algún momento cuando chico, entonces tuve esa fase que es algo que pasa harto y en realidad sé que es como que hay estudio al respecto, no tengo idea por qué. Pero la cosa es que el año 93 sale Jurassic Park y yo debo haber tenido 11, 12 años. Me acuerdo perfectamente, yo estaba en Concepción, fui al cine, creo que era el cine Romano de Concepción, la weá estaba llena, fui con mis viejos y como no habían asientos, literalmente en primera fila. Y sabéis que yo creo que solamente aumentó lo alucinante y lo gigantes que se veían los dinosaurios porque, nada, esa película yo la veo hoy día, escucho esa música, se me paran los pelos, los brazos, o sea, es maravilloso. Así que nada, yo feliz de hablar de esta película que ya se convirtió en una franquicia bastante irregular. Como todas. Como todo. Y como todo de aquí para adelante, Sí, porque todo va a sacar todo. franquicia, todo va a sacar secuela. Todo es Pero franquicia. nada, es una película que aluciné mucho cuando chico, tanto por gustos personales como que la vi. Yo creo que yo era como justo hasta en la edad del target perfecto entre alucina todavía con dinosaurios como cuando era chico, pero Sí. disfruta una película que igual tiene sus gustos, ¿cachai? Tiene sus temas adultos y es una película de Steven Spielberg en su prime. Sí. ¿Tú? Sí. ¿Cuál es tu experiencia con Jurassic? Bueno, así como la gente no nos conoce, vamos a decirle a la gente que nosotros tampoco es que nos conozcamos tanto, porque entonces yo también me estoy enterando de que con Esteban tenemos exactamente la misma edad. Maravilloso. Y por lo tanto estábamos en ese mismo target, po, ¿cachai? Exacto. Y recuerdo una cuestión muy parecida a la que contáis tú, Ujú. también 12 años, en el año 93. Lo que recuerdo es que la película llegó precedida como por una buena maquinaria de marketing, ¿cachai? Sí. Era una película como que todo el mundo estaba esperando. Estamos hablando, en mi caso, Esteban está hablando de Concepción, yo estoy hablando de Temuco, más al sur en Chile. Un solo cine disponible para toda la ciudad y era como que había que estar muy atento para comprar las entradas. Así es que como que recuerdo todo ese proceso y de ir también con mis viejos, seguramente con mi hermano, creo también, pero sin considerarla como lo contaste tú, Esteban, como la película favorita. Ujú. Es inevitable no tenerla en la retina como una de esas películas que me marcaron, definitivamente. De hecho, para verla ahora, mira, voy a confesar que para este podcast ni siquiera la película la vi como he visto todas las demás que me ha tocado comentar. Esta película la tengo tan presente, la he visto tantas veces, la conozco tanto, que la verdad es que ahora la revisé.
Además, por cuestiones de tiempo, la habría visto feliz de la vida porque es una película que puedo repetirme sin ningún problema porque tiene ese sabor a nostalgia, pero es una película fascinante en muchos sentidos. Yo no sé si la nostalgia de repente, por supuesto, debe estar jugando un rol en nosotros por lo que significó y por cómo nos marcó, pero en general tratando, por supuesto, de hacer ese ejercicio como de mirar objetivamente, es una película bien difícil de superar. Es una película que para mí cae dentro como de esas películas casi perfectas. Hay que decir algo sobre Spielberg ahí, que por supuesto es humano, pero sí, es una película que a mí me marcó y que hasta el día de hoy debe ser una de las películas que más he visto también. Ese es el tema. Tenemos a Steven Spielberg por un lado, que ya dueño y señor de los blockbusters en los 80 y llega con este hit que ha sido como, no sé, como cuando salió Titanic, una cosa que estaba en todos lados y que todo el mundo hablaba de ella. Igual, obviamente uno más chico, no sé con cuánta exactitud recordaré todo, pero sí me acuerdo que fue un fenómeno porque justamente una de las cosas que decías tú, onda, ya, cuánto de nostalgia y qué sé yo, pero yo le pregunto... Yo tengo hermanos más chicos de varias edades y me dicen que los efectos especiales se mantienen espectaculares e incluso mejores que otras películas de Jurassic Park. Claro. La emoción, la música es buenísima, indiferente de que igual John Williams, que obviamente la mente detrás, repite en otras películas, pero Jurassic Park es como un hito del cine porque, por lo menos para gente de mi edad, quizás en los que se años 40, 1940 pasó también, pero claro, mi generación recuerda que fue la vez en la que los dinosaurios realmente los pudiste ver y cobraron vida y concha tu madre, la weá bacán. O sea, en una película a la raja, actuada a la raja, dirigida a la raja, con muy buen equilibrio de, como te digo, esta cosa entre cine familiar, pero cine un poquito más adulto ya. Porque uno, por ejemplo, te puede decir Tiburón y cosas así un poquito más viejas y son más adultas completamente. Pero Jurassic Park es una película familiar con momentos para adultos. Momentos que parten con la película. O sea, yo creo que Steven Spielberg intencionalmente de haber puesto esa primera escena en la que un velociraptor como que se come a un obrero para que todos los papás que fueron con cabros chicos demasiado chicos salgan al tiro. Claro. O sea, porque si no se asustaban con eso ya significa que como que pasan la barrera del resto de la película. Sí, yo creo que diste en el clavo en una cuestión, o sea, en dos cosas, porque dijiste la película se transforma en un thriller y uno podría decir que es un thriller familiar. No sé cuántos thrillers familiares existen en la historia del cine, ¿cachai? Como que el thriller también es de esos géneros que son para adultos, que son bastante turbios, pero en este caso, claro, es una película. De hecho, la película, recuerdo que quienes la fuimos a ver en general era como gente de adolescentes o incluso niños, todos con sus familias, ¿cachai? Porque era ir a ver este gran evento, que era esta gran película de la que se anunciaba mucho, pero era para ir a verla en familia, po. Y en el fondo era un thriller. Y era un thriller entonces para verlo en familia. Es cuático eso. No había pensado como en esa categoría que podía entrar Jurassic Park. Creo que Jurassic Park realmente está en el límite entre ambas cosas, entre lo familiar y el thriller, porque hay otros que son o un poco más cargados para un lado o para el otro, y Jurassic Park es como te digo, esa película que por lo menos no hizo que yo recuerde a alguien saliera arrancando del cine, pero todavía la ves y hay escenas que te ponen los pelos de gallina, así como especialmente cualquier escena que tenga que ver con los nietos, porque esos nietos, puta que la vieron pelúa, estuvieron metidas en toda la escena de acción. Y nada, partiendo por el tema este de que como te digo, la trama amarra muy bien todos estos elementos que al final, si lo pensáis de cierta manera, Jurassic Park, la película, es como Jurassic Park, el parque temático que muestran. Es un espectáculo visual que está hecho para impactarte, quizá guardando las proporciones de ver un dinosaurio en carne y hueso, pero de verlo en pantalla grande y que en ningún momento te cuestiones si es real o no, simplemente estás viendo un dinosaurio y está quedando la cagada. Esa genialidad que tiene Steven Spielberg como para armarte una película popcorn, pero que no se siente popcorn, porque están tan bien hechas todas las pequeñas partes que la arman, me encanta. Por eso yo creo que Steven Spielberg, a pesar de que súper debatible cuál sea su mejor película, yo creo que este es como una muy buena demostración de su prime, cuando ya tenía todas las lucas y todavía todo el ingenio y la creatividad para hacer lo que se le ocurriera. Sí, yo creo que, o sea, bueno, hablar de Jurassic Park es hablar del señor Spielberg. Y más encima, mira, para mí es la capacidad incombustible de este personaje de hacer bien las cosas. Tiene una capacidad para hacer las cosas correctamente.
¿Cachai? Incluso porque, por supuesto, hay películas que pueden no gustarnos de Steven Spielberg, ¿cachai? Pero en general hace muy bien su labor como director. Sí. Mira, y de hecho podría decirlo como de la siguiente manera. Si yo tuviera que hacer una lista de mis 10 directores favoritos, por ejemplo, de la vida, ten por seguro que Spielberg no entra en esa lista. O sea, tendría que hacer un ranking como un top 50, ¿cachai? Para que recién ahí Spielberg tuviera chances de entrar en lo que para mí son mis directores favoritos. Exacto. Ahora, si tú me pedís un ranking, o si hacemos un ranking de los 10 mejores directores, Muy distinto. no de mis favoritos como en términos subjetivos, pero como los 10 mejores, ahí las chances crecen muchísimo para que Spielberg entre, pues. Sobre todo porque para mí este tipo tiene un sentido y una comprensión tan clara de que el cine es un espectáculo. Es decir, todo filme es una pieza de entretención, independiente del género. Para mí en eso Spielberg es un crack total. O sea, el tipo sabe establecer como de manera tan sólida el puente entre el arte y la entretención. Exacto. Lo hace de una manera que muy pocos directores pueden lograr, porque lo hace de una manera muy natural, ¿cachai? O sea, para mí no es gratuito, y este es un dato también relacionado con Jurassic Park y con Spielberg, no es gratuito, que en el mismo año que estrena Jurassic Park, está estrenando la lista de Schindler. Ah, verdad, pues, toda la O sea, razón. explícame eso. ¿Cachai? La capacidad de contar historias en distintos formatos, en distintos géneros, para apelar también a distintas emocionalidades. Esa versatilidad es una de las más grandes virtudes de un personaje como de un director como Steven Spielberg, ¿cachai? Que te puede pasar de Tiburón a E.T., Indiana Jones, Rescatando al Soldado Ryan, Inteligencia Artificial, y podemos seguir Cubriendo todo tipo de género y tono. Bueno, pero es totalmente polifuncional, todoterreno, ¿cachai? En términos cinematográficos. Y todas las veces, insisto, aunque hay películas que a mí de él que no me gustan, pero no puedo criticarlo como director. Me pasa eso como que yo digo, ese es Spielberg. Sí. Él ya es una institución. Es que ese es el tema. Lo que pasa es que no es que sea complicado analizar qué tipo de director sea Spielberg en realidad, pero para los que nos pegamos como hablando de cine, que nos gusta irnos en esta, claro, uno muchas veces diferencia como la seriedad de directores de cine, el impacto artístico de sus películas, pero claro, si yo tuviera que decir quién es el mejor director popcorn de la historia, para mí es Steven Spielberg. Totalmente. El número de hits es indiscutible y la película de hoy día es una joya. Y bueno, más encima acabas de decir de que la lista de Schindler la hizo prácticamente al mismo tiempo, y qué onda. O sea, ¿cómo sacarse 2 7 en 2 weas tan distintas y complejas al mismo tiempo? Sí. Una por un lado técnico muy complejo, aparte de todo lo que conlleva ya una película que va a ser un hitazo blockbuster, y otra que es un dramón, pero que va a estar siempre entre los mejores de la historia. No veo cuándo va a desaparecer entre drama histórico, me refiero, drama histórico de la historia. No, totalmente, por eso digo que es un tipo que maneja muy bien como el amplio espectro de lo que es el cine, y sobre todo en esa relación entre arte y entretención. Ahí vamos a ir entrando en materia, pero uno dice, bueno, esta es una película sobre dinosaurios, ¿cierto? Esta es una aventura y tiene que ver entonces con cómo se reviven a estos animales prehistóricos, etcétera, etcétera. Pero la película no deja de tener un rollo bastante reflexivo. O sea, para mí esta película es la definición más exacta de lo que se supone canónicamente debería ser una película de ciencia ficción. Sí, 100%. Yo no sé si todo el mundo, o no sé si siempre la hemos considerado como película de ciencia ficción, ¿eh? Yo diría que no, pero en el fondo la película se trata de ficcionar una historia a partir de avances científicos posibles. Exacto. Es decir, a partir de una interrogante. La interrogante detrás de todo esto supone que es la interrogante que detona, digamos, como la ciencia ficción, es ¿qué pasaría si un desarrollo científico X nos lleva por tal camino? ¿Cuáles serían las consecuencias de? Eso está instalado acá. No quiero desviarme de la película que estamos hablando hoy día, pero es algo que para mí hace muy bien, por ejemplo, una serie como Black Mirror. Sí, que en el fondo es reflexionar y cuestionar el efecto del avance científico y a la vez de nuestra relación como humanidad con la tecnología. Lo que se debe versus lo que se puede. Exacto. Ese tipo de dilemas éticos. Exacto, y por eso para mí Spielberg hace muy bien ese nexo entre el arte como una cuestión más reflexiva y el cine como entretención, porque esta película, Jurassic Park, es una película que hace cuestionamiento. En principio quizás no lo parece, en la superficie no aparece seguramente como algo tan explícito, pero en el trasfondo esta película es una reflexión, po. Todos esos diálogos del primer tercio de la película están orientados hacia eso.
las visiones encontradas y contrapuestas de la ciencia, ¿cachai? Todas esas cuestiones están ahí, po. De hecho, se me vino al tiro a la cabeza el personaje que quizás más memeable de Jurassic Park, el teórico del caos Ian Malcolm, que es el personaje que hace Jeff Goldblum, que Sí, po. esta película debe ser un buen porcentaje de por qué Jeff Goldblum se volvió el ícono en el que se volvió. Un rockstar, po. Y no lo digo en un sentido negativo. De hecho, quiero aclarar que cuando digo una película popcorn, aunque sé que no, quizás no se vio así, pero no es para nada algo negativo. Encuentro que una película popcorn tiene absolutamente sus propios méritos y me encantan las películas popcorn. O sea, si me das la película más entretenida, ya sea de Marvel, de DC o de lo que sea, y es buena, bienvenida sea. Y Jurassic Park, Sí, y totalmente. de acuerdo a lo que tú decías, lo que hace Ian Malcolm en esta película es justamente como servir de traductor de muchas de estas temáticas que podrían ser súper complejas y que pueden desarrollar películas por su cuenta. Solamente el debate de lo ético entre hacer los dinosaurios, no hacer los dinosaurios, qué sé yo, y lo traduce para el público en esta, nuevamente, película familiar. Claro. Con ejemplos súper buenos que son súper palpables para describir de repente cosas tan complejas como la teoría del caos. Claro. O también tenemos, por otro lado, este personaje del... creo que se llama el señor ADN. Sí. La figura de caricatura que va como en el... Como la infomercial. Eso, como en el infomercial del paseo por el que van conociendo la tecnología detrás de este parque completamente seguro. Claro. Esa es la genialidad. Yo, entre paréntesis, me leí, hasta no es por hacer mucho el capítulo sobre el mismo, pero esto ocasionó Jurassic Park que yo me volviera fanático del autor de Jurassic Park, Michael Crichton. De hecho me leí casi todos los libros de él. Y el weón es seco. Bueno, digamos, quizás muchos han visto la película, pero no sé si todos sabrán de que la película está basada en una novela. Exacto. La escribió Michael Crichton, que escribió libros de caleta de peliculones como Esfera, como, bueno, la secuela de Lost World, aunque el libro es muchísimo mejor que la película de Lost World. Ya. 13 Guerreros, por ejemplo, tiene Congo, o sea, muchas películas entretenidas y muchas bien basadas en hechos científicos. Porque el tipo era súper minucioso con la ciencia en sus voladas. O sea, Andromeda Strain, por ejemplo, lo escribió él, que era sobre un virus y la ciencia detrás era, pero hasta el máximo detalle. Y ese mismo profesionalismo y dedicación que le puso a hacer creíble que uno pudiera revivir dinosaurios, que no es que sea ultra cabezona la película, pero lo hace tan creíble que puedes saltarte esa parte, y a eso yo lo llamo una maestría de suspensión de la credibilidad, de ayudarle al público a que ya, aquí está la razón, pasa piola, no nos peguemos demasiado, vamos a la acción. Y el público está... No, pero es suficiente. Exacto, es justamente lo que necesitan, ni demasiado ni muy poco. Y esa weá Steven Spielberg la hace excelente y transmite muy bien este fondo que al final le da el libro de Michael Crichton a una historia. Y sobre eso construye esta montaña rusa que es pasarlo bien. Sí, no, totalmente. De hecho, quizás habría que decirle a don Christopher Nolan, cierto gran director también, que aquí hay una demostración de que no es necesario de repente sobreexplicar tanto en estos blockbusters. Sí. Sobre todo porque aquí eso que estás diciendo tú para mí es clave. Esos pequeños diálogos y esas discusiones en el fondo que resumen, por supuesto, una discusión muchísimo más profunda, porque son choques también dentro de la misma ciencia. Por una parte, ¿cierto?, donde te muestran el avance de estos descubrimientos para que se puedan clonar y revivir estos seres de otros tiempos. Exacto. Pero también, por otra parte, la visión más crítica, ¿cachai? Desde la ética científica, de poner sobre la mesa un cuestionamiento sobre la responsabilidad, por ejemplo, de ese desarrollo científico. Y ojo, que también me estaba acordando de eso cuando estaba como buscando información de la película, que esa es una discusión que Jurassic Park adelanta, porque no sé si no son 2 o 3 años después que vamos a presenciar en esa época el primer caso de un animal clonado, po. Ah, ¿verdad? Pues la oveja Dolly. Claro. Y ahí la disputa ciencia versus ética, ¿cachai? O el componente ético de la ciencia va a ser más o menos la misma. Si la discusión después es exactamente la discusión que se resume en Jurassic Park, que tiene que ver con esta responsabilidad con respecto al desarrollo científico y en el fondo también cuestionarse para qué. Exacto. La clonación llegó, pero ¿para qué? ¿En función de qué? ¿Cuáles son los objetivos de esto? ¿Entendí? Y ahí entonces hay una reflexión interesante de Jurassic Park. Esto que estáis diciendo me hace el tiro pensar en, sin meterse así como demasiado en la metáfora de que sea sobre eso, pero dentro de todo el parque, Jurassic Park en sí, es un mall, es un proyecto capitalista para hacer plata, hecho por un viejo que tiene buenas intenciones, quiere encantar a la gente, o sea, ¿para qué andar con cosas?
invita a sus nietos a la Marcha Blanca. O sea, el weón realmente confía en que el parque va a funcionar y que va a ser algo maravilloso, que le va a abrir quizás la mente a los niños y qué sé yo. Pero ese es el tema. No tenemos, dentro de todo, el control que creemos que tenemos sobre proyectos que al final pierden el objetivo. Claro. Que esa es el gran cuestionamiento. ¿Deberíamos estar clonando dinosaurios? Y no se saltó eso. Se saltó a cómo podemos aprovechar estos dinosaurios. De qué manera los mostramos. Nunca estuvo el why, siempre estuvo el how. Y cómo le sacamos plata. Que dentro de todo es el modelo que va a hacer que un proyecto así se vuelva realizable. O eso, o lo que pasa en otras películas, que es volver, no sé, tratar de volver los dinosaurios como un arma y desarrollarlos por ese lado. Pero incluso en este escenario que es como más bondadoso y como para la gente, el caos llega. Y llega como a darnos una lección de humildad frente a todos estos personajes atrapados en la isla. Sí, po. Bueno, de hecho el personaje de Jeff Goldblum también lo dice, po. La falta de humildad frente a la naturaleza. Y ahí también, porque a mí me parece que junto con esa discusión y esa reflexión que se plantea en la película, que está más orientada a esa relación entre el ser humano y la ciencia y la tecnología, aparece esta otra gran temática que es gigantesca también, que la hemos visto miles de veces, que de hecho es como un gran motor también de la reflexión, de la filosofía, incluso de la creatividad y la fantasía humana, que es la relación entre el ser humano con la naturaleza, po. Exacto. Que también es algo que Spielberg ya había trabajado en Tiburón, po. Si tiene que ver con la relación, o sea, con la pugna entre el ser humano y la naturaleza, y que también queda de manifiesto la pequeñez y la falta de humildad entonces del ser humano frente a la grandilocuencia de la naturaleza. Exacto. De hecho, ya el paradigma que ha instalado, porque nosotros tendemos a pensar entonces, como la película lo muestra, pero yo creo que como es un paradigma que tenemos instalados también nosotros, la naturaleza es una dimensión siempre aislada, po. Siempre está como separada de nosotros. Está el ser humano y la naturaleza está allá. Es algo inexplorado, pero según nosotros lo podemos controlar, ¿cachai? Entonces ese tópico como que también aparece en Jurassic Park. Te encuentro toda la razón. De hecho, por razones de otras películas que he estado viendo últimamente, le he estado dando vuelta a esta noción del hombre de salirse como del sistema de la naturaleza, como si fuera algo que elige si está dentro o fuera de acuerdo a sus necesidades, y no lo ve como simplemente somos parte y tuvimos la cueva de que desarrollamos quizás una mayor conciencia, la cual la hemos ocupado para hacer puras weas como dinosaurios que dejan la cagada. Esa es un poco la idea detrás de, creo, de esta noción como de humildad ante la ciencia y que pasa siempre. O sea, supongo desde que Frankenstein nació con ese relámpago, las películas nos han tratado de recordar ese respeto que hay que tener con lanzarse tan de cabeza, ya sea por hambre científica o por plata, a lo que nos permite hacer la tecnología del momento. De hecho, aquí hay toda una reflexión. No sé, de repente nosotros estamos hilando muy fino y nos estamos poniendo medio amargos con la película cuando es tan entretenida, Sí, pero sí es súper interesante entender de que detrás de lo que nosotros estamos viendo en una película como esta es una cuestión muchísimo más profunda, ¿cachai? O sea, es un cuestionamiento a la ciencia misma, si al final todo desarrollo científico tiene como finalidad el controlar. De hecho, siempre se habla como de la triada científica de conocer, predecir y controlar. Es decir, yo tengo que conocer un fenómeno. Cuando conozco las leyes de ese fenómeno puedo predecir, y cuando puedo predecir entonces puedo entrar a controlar. Pero claro, estáis tratando de controlar una cuestión cuyo motor, uno podría decir, es ese caos, po. Si la naturaleza finalmente es caótica en algún sentido, nosotros le damos un orden en nuestra forma como de entenderla. Y tratamos más encima de controlar ese orden, así como adecuarlo a nuestras necesidades, no solamente encauzarlo. Y esa es justamente la cosa más antinatura que gatilla este tipo de películas de desastre al final. No, por supuesto. Además que yo no sé cuánto tiempo va a estar este podcast en el aire, pero pensemos que va a estar décadas por ahí dando vueltas y hay alguien que nos puede estar escuchando, ¿cierto? Sí. En el 2050. Bueno, según dicen hoy día la ciencia, el mundo va camino a un precipicio, ¿cierto? Entre otras cosas, porque nuestra relación con la naturaleza tiene esa lógica, ¿cachai? Como nos hemos hecho, hemos creído que la naturaleza está ahí para aprehenderla, para controlarla. Resulta que tenemos la tremenda cagada. No sé si nos estarán escuchando en algún búnker, en un mundo post-apocalíptico. Saludos por allá. Unos extraterrestres en 7000 años más, cagados de la risa. Así como, humano, la wea mutante que existió así. Claro.
Y hablando de dinosaurios, hablando de una película de dinosaurios. Probablemente, de acuerdo a este podcast, van a preferir reír a los dinosaurios que a nosotros. Claro, todo el rato. Aquí viene como la pregunta del vejete. El otro día estuve conversando con un amigo hablando sobre la saga de Star Wars. Ya. La reacción que tuve yo con respecto a las precuelas fue de cierto rechazo por el amor que yo sentía por las originales que vi cuando todo era maravilloso y perfecto, es decir, con los ojos de un niño. Sí. Y sí, es lo mismo para los millennials que vieron las precuelas cuando tenían los ojos de niño y después vieron la trilogía que viene, claro, y la encuentran tan mala quizás como yo encontré las precuelas. Claro. Y que no me pasó con las nuevas porque ya mis expectativas estaban en el suelo. Sí, sí. De la misma manera, ¿tú crees que alguna de las películas nuevas, y en particular la primera de Jurassic World, pudo haber hecho algo similar para las generaciones más jóvenes, guardando las proporciones de lo que nos hizo a nosotros Jurassic Park? Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que hay que pensar en un cambio epocal y tecnológico a propósito de lo que estamos hablando. Porque claro, nosotros, yo no sé si a la edad de los 13 años, 12 años, cuando fuimos a ver Jurassic Park, teníamos tanta gama de posibilidades de ver otras cosas. Sí. El nivel de impacto, cuando tienes menos estímulos, puede ser mayor. Sí, es verdad. Porque la punta de la flecha está mucho más afilada. Pero a las generaciones nuevas que vieron Jurassic World, ¿cachai? Que me parece que dentro de todo es una buena película de entretención, es un buen blockbuster también. Yo no sé si el impacto es el mismo, porque al lado de Jurassic World tienen 300 películas más taquilleras, sí, que yo no sé si se recordarán haber visto Jurassic World. Para nosotros fue como un gran evento, sí, ¿me entendí? Porque después nos íbamos a nuestra casa a ver televisión, a ver dibujos animados como mucho. No teníamos acceso a internet, no teníamos como toda esa gama de posibilidades de seguir consumiendo otro tipo de productos, sino que estos productos eran gigantescos porque también eran únicos dentro de la oferta que teníamos. O sea, Jurassic el efecto Park no es el mismo hoy fue día. la primera de su tipo. Claro, hoy día el nivel de impacto de algunas cuestiones es distinto. Por eso hoy día las series pueden ser muy buenas series, pero son súper pasajeras. Pues por eso hoy día las empresas de streaming te están soltando los capítulos ya no todos de uno, porque al maratonear una serie durante un día sábado, resulta que al sábado siguiente ya se te olvidó porque vaya a maratonear otra. Sí, es verdad. Hay demasiado estímulo para retener con la misma intensidad todos. A menos que sea algo que realmente te marcó, pero al callo. Claro. O sea, vamos aceleradísimo a un nivel ya nunca antes visto, evidentemente. Sí. Entonces estas generaciones nuevas están consumiendo demasiado producto, tienen muchas posibilidades, que bien por ello, pero el nivel de impacto no sé si es el mismo. Suscríbanse, generaciones nuevas, por favor, no nos ignoren. Y además, dentro como del metarrelato de Jurassic Park, cuando el abogado dice, bueno, pero es que vamos a vender un montón de merchandising. O sea, convengamos que Jurassic Park vendió miles de millones de dólares en merchandising, po. Sí, al final Exacto, el efecto es literalmente parque temático, juegos de video, secuelas. O sea, la película en sí misma es un parque de diversiones, ¿cachai? Es un parque de dinosaurios. Entonces, claro, eso hoy día tampoco lo tienes como tan presente. Yo no sé si Jurassic World habrá vendido el 10% de merchandising de lo que vendió la original Jurassic Park. El merchandising, tenéis razón, es una súper buena manera de comparar. Porque, claro, yo decía proporcionalmente, por esto mismo que dices tú, de que, claro, nunca va a tener el impacto que tuvo Jurassic Park, pero viendo de que salió recién una Jurassic World Dominion, claro, y que siguen haciendo plata, quizás dentro de alguna manera, no con la misma calidad, han logrado mantener por lo menos esa pasión por los dinosaurios viva a un buen nivel. Onda, quizás no son comparables en calidad o calidad de la crítica, pero sí están tapando un hoyo que la gente necesita, y que quizás Jurassic Park marcó esa necesidad. Sí. Onda, estamos rayando desde Jurassic Park. Sí, bueno, ya que estábamos hablando de Spielberg igual, habría que ver cuántas películas se han hecho sobre tiburones. Claro. Desde Sharknado para adelante, ¿cachai? Y un montón de películas de tiburones, sí, que han estado funcionando. El otro día, ¿cachai? Que hay un Sharkula, una cosa así, como que una mezcla entre tiburón y Drácula. Ya una cuestión ridícula, pero bueno, sí, esa es como franquicia. Es una tendencia en sí. Claro, es como esas franquicias que generó nuestro amigo Spielberg. Pero sabes que es un buen ejemplo, porque comparando, por ejemplo, ya todo este tema de los tiburones, millones de tiburones, pero no se me ocurre ninguna franquicia de dinosaurios que tenga algún tipo de peso como el de Jurassic Park, o algo ni siquiera cercano. No, o sea, ninguna. No es por mostrar las canas, pero el segundo dinosaurio que se viene a la cabeza es Denver. Así como, así de viejo. Entonces Jurassic Park igual tiene como, no un monopolio, porque suena súper negativo, pero se ganó como cierta propiedad
propiedad intelectual popular dentro de estos son dinosaurios. Claro. Esta es una película de dinosaurios y la vara quizás es tan alta que Sí. las copias son solamente de bajo presupuesto, como Sharknado y de ahí para abajo. Claro, no, si vais a hablar de dinosaurios tenéis que hablar de Jurassic Park inevitablemente. Ujú. O sea, es la referencia más absoluta. Porque además, a ver, los dinosaurios deben ser un tópico también súper trabajado desde el punto de vista como de la fantasía, de la literatura, ¿cierto? Y un montón de cosas. Pero nadie había llenado ese vacío, pues, ¿cachai? No es como con otras fantasías como Drácula, Claro. como, no sé, hay un montón de otras dimensiones de la fantasía que han sido abordadas desde múltiples miradas. Pero la de los dinosaurios, yo no recuerdo como películas de dinosaurios anteriores a esa, excepto, no sé, Pie Pequeño se llamaba una, me acuerdo que era como dibujo animado. Oh, Pie que Pequeño. fue también Me corrió una lágrima. claro, claro, que fue también una película en su momento icónica para los que estábamos en los 80 recién como mirando VHS. Ujú. Y ahí se nos está cayendo el carné pesado, pero yo te iba a decir igual que, bueno, como para volver a poner los pies sobre la misma película, Sí. yo hay cuestiones que destaco muchísimo. Bueno, la música, tú la mencionaste igual hace un rato, es fascinante la música. Sí. Mucho de la emocionalidad de la película está directamente relacionado con esa banda sonora. Exacto. Es genial. Hay una cuestión que me gusta mucho de la película, que ahora al revisarla como que también la fui mirando con más detalle, que es cómo Spielberg nos muestra los arcos y las líneas narrativas que vamos a seguir en los primeros 10 minutos. Es bueno, una genialidad absoluta porque te dice inmediatamente para dónde va y te presenta todos esos nudos críticos que después va a ir desatando. Primero, porque de hecho los dejé así como muy grabados. Dije, primero, a pesar de todos los protocolos, ¿cachai? Y todas las medidas de seguridad, las cosas pueden salir muy mal, que es la primera escena. Exacto. Están todos, weón, con sus armas, todo, weón, muy controlado y todo se sale de las manos. Po. Y no por un error humano o algo, es como Claro. que simplemente es así de caótico, impredecible Exacto. este fenómeno de los dinosaurios. Es como la tierra de Tommy Daly, ¿cachai? Donde nada puede mal ir sal. Bueno, de la primera escena salió mal. Puta, la figura de los Velociraptors, que son sin duda uno de los protagonistas principales de la historia. De hecho, al principio como que sabemos cómo atacan, Sí. cierta como elemento de su naturaleza que se nos cuenta en esos diálogos. Se hace referencia a su mirada. Eso me di cuenta como que al principio el personaje de Sam Neill hace referencia a la mirada y Qué después buena esa tenemos un escena. montón de primeros planos de los Velociraptors, po, Sí. ¿cachai? Porque ahí está ese pendejo como que lo desafía, lo insulta, man. Bueno, Parece un pollo, le dice, y Claro, Alan Grant sí, dice, sí, cosa. ¿qué vení? un poco más de respeto, claro. Ahí sabemos algunos detalles sobre el tiranosaurio Rex, por ejemplo. Ahí se nos dice que atacaba en base al movimiento, que es una cuestión que después se va a repetir. A propósito de esa pelea con ese pendejo, sabemos que Alan le tiene un amor profundo a los niños, ¿cierto? Y le despiertan una ternura muy especial, que es un elemento también clave después de la película. De lejos. Claro, y después eso es súper fundamental para entender la relación de ellos y como esa Sí. parte también emotiva de cómo él va creando entonces un vínculo con los niños en la película. Ah, y también hay una cuestión que me di cuenta que pasa como colada, pero que es que se hace referencia y como yo siempre digo, uno debería siempre pensar nunca es gratuito, Ujú. que es que a Alan no se le da la relación con las máquinas. ¿Cachai? Que lo dice el personaje de Laura Dern. ¿Verdad? Dice, no, este weón siempre algo le pasa con las máquinas. De hecho, toca como el monitor cuando están viendo el radar. Sí, verdad, era como, tenía ese chip como old school de aparatos de mierda. Así como. Claro, entonces es como un augurio de que vamos a tener desperfecto, weón, porque en el parque va a quedar la cagada con todo lo que son las máquinas, pues, ¿cachai? Todo se va a echar a perder, weón. Entonces como que nos están diciendo, Sí. si este weón va a participar, va a quedar la cagada. Sí. ¿Qué otra cuestión había? Ah, la del abogado, pues, weón. La presentación del abogado es notable, ¿cachai? Porque además el abogado tiene un interés único que es la rentabilidad del parque, ¿cachai? Entonces es el Exacto. representante de los inversionistas. Es un punto de vista tan bueno Claro. que es necesario y es decir, ya, este es como el lado villano de este proyecto. Exacto, pero lo que me da risa es que si tú ponís un poquito de ojo, sabís inmediatamente que ese weón se va a morir, pues, al tiro. Es el personaje que tiene menos chances de sobrevivir, ¿cachai? Porque Sí. además es el típico personaje que está destinado a morir y que además nos cae mal, pues. Por lo Exacto. tanto, si se muere, no nos duele. Steven Spielberg, todas estas cosas que estáis diciendo, como por ejemplo weas que van adelantando cosas después, pero sin que sea obvio, es porque, por un lado, siento que Steven Spielberg
está haciendo como una película para él, así como que él la encuentra entretenida, no sé por qué me da como ese sentido. Claro. Pero por otro lado, es porque confía en su público, que va a poder conectar las puntas sin tener que decir todo explícitamente. Claro. Y que la recompensa se viene al conectar esas cosas, aunque sea poquito, aunque sea con esa pequeña descripción de cómo son los Velociraptor, o lo mismo que mencionaba sobre cómo diferenciar los personajes tan efectivamente con muy poco tiempo, ya que igual son varios personajes, ¿cachai? Sí, po. Y la acción tiene que empezar luego. Sí. Y el equilibrio que logra, encuentro que es perfecto. Esa es como la mano maestra, como que toma todas estas cosas, puede incluso tomar clichés, pero como los usa es lo bueno. Sí, de hecho, en esos primeros 10 minutos también se nos presenta otro de los arcos relevantes de la película, que es el personaje de Wayne Knight, que es Dennis. Sí, po. También se nos presenta como un personaje con este carácter de antagonista. Newman. Claro, Newman, po. ¿Cómo olvidar a Newman? También caída de carne ahí. Pero sí, es un personaje que aparece, que inmediatamente sabemos las intenciones que tiene y nos presenta inmediatamente entonces, como en esos 10 minutos, todas las líneas que después va a desarrollar. Y la película después acelera y te desarrolla todas esas líneas, pues, que es lo interesante, ¿cachai? Como que no te las deja Exacto. nomás ahí tiradas, como que después va siguiendo todos los elementos que te fue contando. Bueno, son cuestiones que a mí también me parecen dentro de la película geniales. Tiene un sentido del humor también sutil, pero muy bueno. Actuaciones, me encantan las actuaciones. De hecho, una tontera, me encanta el papel de Laura Dern. Me encanta su actuación. Es como súper sencillo. Hablas de mi amor platónico desde 1993, Laura Dern. Pucha, disculpa que me haya metido ahí, pero sí, hablo de ella. Sí, no, me encanta su papel. Bueno, encuentro que, habiéndola visto en dramas y todas las demás cuestiones, que encuentro tan correcta su actuación, ¿cachai? Me encanta. Le creo todo. Pero el demás de los personajes igual. Y más encima, si ves el personaje hoy día, y estaba hablando de la película del 93, Laura Dern es un personaje potente, femenino, autovalente, que soluciona problemas, que no es la chica que está esperando ser rescatada, sin que más encima ese mensaje sea obvio o incluso haya sido tan solicitado en esa época. Onda, es simplemente un personaje muy real. Y esa es la cosa que la gente a veces se le pierde entre tanto repartir la palabra woke y qué sé yo. Y es que simplemente es gente real y que actúa como un personaje real, y hay gente así como ella que va a reaccionar bien y que no necesariamente están tratando de hacer una chica que parezca como un héroe. No, es una mina bacán, bien escrita y creíble, y que está de repente incluso superando las expectativas al lado de del mismo Ian Malcolm, que lo pasa re mal en la película, por ejemplo. Sí, po. Ahí yo digo también hay varias cuestiones que son interesantes en la película. Hay un chiste, entre comillas, del personaje de Laura Dern cuando dice las mujeres poblarán la tierra, ¿cierto? Heredarán la tierra cuando ya desaparezca todo esto. Hay varios chistes que son muy graciosos. Yo recuerdo como haber estado en el cine mirando la película y como que la gente se reía además, pero además estaba ahí súper tenso. Entonces como que son momentos de descanso que se agradecen, porque yo ahí no me acuerdo, pero 13 años mirando esta película tengo que haber estado en algún momento medio angustiado, ¿cachai? Hiperventilado con el futuro de los personajes. Entonces un chistecito por ahí funciona igual, pues es un buen descanso. O cuando el brachiosaurio le estornuda, por ejemplo, a la cabra chica. Claro, son como pues burbujas que disipan un poco la tensión para que después te pueda agarrar de nuevo a 100 por hora. O sea, muy bien equilibrado y muy bien repartidas las emociones durante la película. Sí, no, genial. Oye, genial. Y para no dejar de mencionar algo, quería preguntarte qué opináis de los efectos especiales para la época, que lo mencionamos al principio. Onda, esta película obviamente ganó mejores efectos de sonido, mejores efectos visuales, etcétera, etcétera. Todas estas cosas técnicas. Detrás de eso estuvo tanto los tipos geniales de efectos especiales por computador, que no se sabía que en ese momento podía llegarse a algo que se vea tan real. Y por otro lado también todavía una mezcla grande de maquetas y títeres y robots hechos por, no sé, los maestros de Star Wars, ¿cachai? De películas clásicas que todavía podían suplir lo que quizás la tecnología nueva no iba a mostrar 100% bien. Claro. Y eso es lo bueno. O sea, se prioriza lo que dé un buen producto. No va a ser todo digital o va a ser todo de cierta manera. Claro. Y así es como todo se ve bien. Las escenas en las que hay que ocupar un tiranosaurio construido de 9 metros, bueno, se hace, y las que son digitales. Y de esa manera mantenía a la gente todo el rato con esa suspensión de credibilidad, creyendo lo que está viendo sin cuestionárselo, porque hay un flow perfecto de principio a fin. Sí.
no vamos a descubrir la pólvora, pues hay un antes y un después en los efectos especiales de Jurassic Park. Definitivamente. Es algo también que seguramente uno fue mirando después con el paso de los años. Yo no sé si al verla a los 13 años como que me cuestioné siquiera los efectos especiales, como que lo mismo que decís tú, pues la suspensión de la credibilidad te permite, que es una de las magias de nuestro cerebro en el fondo, hacer ese ejercicio para poder ver la película y no empezar a cuestionarte como detalles, ¿cachai? En el momento, Exacto. sino que disfrutarlo y estar inmerso en lo que te está mostrando la pantalla. Y ahí, claro, esos efectos especiales son geniales, o sea, hasta el día de hoy yo encuentro que son muy buenos efectos especiales. ¿Cachai? Son de esas películas además icónicas a partir de los efectos especiales, como la misma Tiburón, Terminator, la misma Star Wars. Son películas que de manera muy artesanal, con todo por supuesto el aporte de la tecnología del momento, pero de manera muy artesanal lograron construir efectivamente un mundo fantástico que te permitía como estar dentro de eso, y no empezar a cuestionarte que lo que estáis viendo es una maqueta, sino que entender de que estáis en un universo distinto. Con dinosaurios y punto. Claro, y que tiene toda la coherencia del mundo. Es decir, eso que decís tú es totalmente así. O sea, es una película muy realista en todo el sentido de lo que puede ser realista una película como esta. Exacto. Bajo la premisa que te dan, todo funciona muy bien y todo tiene sentido. Sí. Eso es lo que hace que al final uno se meta tanto en una trama, lo que hace que uno quiera, no sé, que cierto personaje sobreviva o que se arranquen de tal, o todo lo contrario, que queráis que los dinosaurios se los coman a todos, ahí cada uno sea en la suya. Pero ese es el tema, no te tienen que distraer del hecho de que esto es una historia. Y así como para terminar, así de tirarle flores a Spielberg, esa es su gran gracia, que el tipo tiene una muy fina capacidad como historiador, como storyteller, como cuentacuentos. A eso me refiero. Onda, mostrarte lo preciso, llevarte de la mano cuando tiene que llevarte la mano, solamente un guiño para que te pases un rollo que quizás después va a significar algo. Esa es como su gracia. Por eso lo encuentro tan seco en esta, como te digo nuevamente, muy meritoria rama del cine popcorn, que más encima ese año, según revisé recién, porque quise cachar si había estado nominada quizá a Mejor Película o algo, y no, no estuvo nominada, pero fue porque se cerruchó el mismo, ya que Schindler's List ganó Mejor Película. Así que claramente fue eso. Todos los técnicos se los llevó Jurassic Park, todos los dramáticos y más artísticos se los llevó la lista de Schindler. Oye, bueno, estamos ya llegando al momento de despedirnos. Vamos a ir cerrando. No sé si, ¿queréis decir algo más? Por supuesto, recomendarla finalmente. Bueno, no me puedo quejar porque varios capítulos han sido con películas que me encantan, pero Jurassic Park es de esa llena de nostalgia para mí, así como que, como te digo, por razones bien particulares, me gustó mucho, más allá de los méritos de la misma película, y que nada, dudo mucho que alguien que esté escuchando no la haya visto, pero por eso mismo lo invito de repente a verla de nuevo y verla así como sacarle el rollo a la calidad de la película, porque es realmente bien perfecta, así como que no le veo puntos flacos, y esa wea es inmensa para un proyecto tan ambicioso. Sí, no, yo igual, por supuesto, recomendarla. Yo no sé si la gente que nos está escuchando no la habrá visto. Yo creo que todos los que nos están escuchando, evidentemente, tengo la sensación de que ya la vieron, y probablemente tantas veces como la vimos nosotros, pero sí invitar a la gente a mostrar esta película a las nuevas generaciones. También de repente para buscar como el correlato y la opinión de las generaciones hoy día que están entonces como accediendo a todo un montón de elementos y tienen acceso, digamos, a tanta película, para ver qué es lo que opinan. Para mostrarles una película de esas que fueron icónicas para nosotros y ver cómo la ven, ¿cachai? Sobre todo para poner a prueba, entre comillas, qué tal funciona esta película hoy día como dispositivo de entretenimiento. Exacto, con el paso de los años. Claro. Es un ejercicio interesante de hacer ahí con los hijos, los sobrinos, hermanos chicos, no lo sé, toda la gente que nos esté escuchando lo puede hacer. Para el que le pueda interesar, como mencioné, yo me leí el libro. Si les gusta mucho Jurassic Park y El Mundo Perdido, la secuela los dejó con gusto a poco, o cualquiera de las que venga después, les recomiendo que de verdad, de repente, si bien no se lean el primer libro, Jurassic Park en sí, léanse el segundo, The Lost World, escrito por Michael Crichton, porque la historia es muy distinta. Onda, toda esa volada, para decirte, de los dinosaurios llegando a la civilización, no pasa. Para que caché lo distinta que en la película. La segunda, yo recuerdo que incluso me gustaba más que el primer libro. Así que para el que le guste leer y le guste Jurassic Park, láncese con la segunda novela, porque recuerdo que era muy buena y de hecho solo hablando me dieron ganas de leerla nueva. Mira, excelente.
Quedamos entonces también con recomendación de libro aquí en Cineteca Espacio Perdida. cultural. Cineteca Perdida. Claro. Bueno, antes de irnos entonces, los dejamos invitadas a que escuchen nuestro podcast hermano, El Álbum Esencial, ahí con análisis de discos fundamentales, también icónicos en la historia de la música. Les recomendamos también nuestro podcast Amigos, se escucha desde acá, con Carlos Huerta y Felipe Chandía, que cuentan también con un episodio semanal ahí, mucha entretención también para escuchar. Y por último, avisarles que en nuestro próximo capítulo se viene el análisis y comentario sesudo de una película también clave, icónica, Barry Lyndon, del señor Stanley Kubrick, a cargo de nuestros amigos Ángelo y Claudio. Para que se preparen. Sí, prepárense, vayan a hacer la tarea, vean la película, entonces para la próxima semana entrar de lleno a Barry Lyndon. Eso sería, queridos oyentes, muchas gracias por escuchar, cuídense. Chao Esteban, cuídate que estés muy bien. Chao Héctor, nos vemos. Chau, chau.